Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar domingo después de la noche de talentos, que estuvo bastante interesante. Bueno, continuamos con esta última parte de nuestro plan de negocios, eh, que tiene que ver con ese análisis económico financiero, ¿no? Y vimos todos los aspectos que hay que considerar. Lo que vamos a hacer ahora es repasar un ejemplo para que les quede mucho más claro. Un ejemplo bastante básico y general que luego seguro se puede enriquecer con las casuísticas que tenga cada uno de ustedes. Pero la idea es que este ejemplo que vamos a repasar les ayude a armar su flujo económico y determinar, calcular esos indicadores financieros que les estamos pidiendo para que podamos discernir si el negocio desde el punto de vista económico y financiero es interesante, ¿no? Entonces, ustedes van a tener ahí estas diapositivas con el ejemplo y además, ahora sí voy a subir el Excel del mismo ejemplo para que ustedes sobre ese Excel puedan hacer seguimiento y tener su análisis económico financiero para el proyecto de ustedes, para el emprendimiento que ustedes están siguiendo. Entonces decíamos que eh, primero hay que establecer un horizonte del tiempo en el cual vamos a analizar el negocio desde el punto de vista económico y financiero. Y en el caso que vamos a ver ahora, estamos determinando un horizonte de tiempo de 5 años. Ya les decía a ustedes que más o menos es una de las cifras más frecuentes. Negocios tecnológicos tipo una aplicación, quizás 3 años sea suficiente, 5 años es un promedio y eh, probablemente para un negocio tipo un hotel, una residencia de estudiantes, 10 años sea más sensato. eh, y para un negocio agrícola tipo siembra de uva, 12 años es el tiempo que se considera. Y para un negocio forestal de reforestación, como les contaba la clase pasada, pueden ser, dependiendo de la especie, eucalipto, 9 años, eh, pinos, 20 años, cedro, caoba, teca, por ahí 25, 30 años. Entonces, el horizonte de tiempo que vamos a tener en este ejemplo es de 5 años. Este es un negocio de producción de un snack de Sacha Inchi envasado eh, en distintas presentaciones. eh, y lo que tenemos entonces es un primer presupuesto de inversión. Ustedes pueden ver allí que incluye todas las inversiones que se van a hacer para poner en marcha el negocio. En este caso, tenemos inversiones de infraestructura. Hay un edificio en el que se va a empezar a procesar el Sacha Inchi y hay que habilitarlo, ¿no? Hay que darle algunas condiciones sanitarias, unas condiciones de procesos, hay que instalar unas máquinas en un espacio que tiene que tener condiciones asépticas, ¿no? Para evitar contaminaciones de polvo, de gérmenes. Entonces hay una habilitación que hay que hacer a este edificio, a este pequeño espacio donde se va, bueno, es un espacio de 120 metros cuadrados donde se va a empezar a producir el snack, ¿no? Entonces ahí tenemos $5.000 de inversión en la habilitación del edificio, y luego se va a construir un almacén que tiene un costo de $850. Entonces, eso para hacerlo más o menos resumido y que se entienda de qué se trata, es toda la inversión en infraestructura. Pero además hay que comprar las máquinas y equipos, ¿no? Una máquina peladora, una despulpadora, una mesa de selección, ¿no? Para pelar los granos que se compran a granel,
que se cosechan en el campo, una despulpadora para sacar la pulpa y una mesa para trabajar, una mesa de selección. Eso, ahí están los precios, 500, 800, 500 dólares. Eso es inversión en máquinas y equipos. También hay unas herramientas, tijeras de mano, martillos, eh, selladoras para sellar las bolsas que se envían para, para el procesamiento. Eh, en este caso se terceriza el procesamiento, no, no hay más maquinarias que las peladoras, las despulpadoras y una mesa de selección. Todo lo que es el tostado se terceriza, entonces está tercerizando un servicio de tostado, se está maquilando el servicio de tostado en este caso. Eh, Luego hay unos muebles, ¿no? Una mesa de trabajo, unas sillas, estantes, escritorios para una pequeña oficina. Y se está considerando como inversión una capacitación en calidad e inocuidad alimentaria. ¿Ya? Entonces, algunas veces, si es necesario capacitarse, lo podemos poner como inversión. Si es necesario visitar algún país para ver la tecnología, para ver, también se puede poner como inversión inicial, ¿no? Entonces, estos son inversiones iniciales intangibles, que quizás se pueden activar o se dejan como una inversión inicial y no se activan. Ese es un tema que quizás no es un tema que tendríamos que ver en el curso, pero estoy pensando que quizás podamos tener una clase sobre eh, algunos temas de contabilidad financiera. Entonces ahí entenderemos quizás un poquito más esto. Entonces, una vez hecho el presupuesto de inversión, todo lo que voy a invertir para poner en marcha el negocio. Ahí están los activos. El otro presupuesto es el presupuesto de ingresos, ¿no? Ustedes lo ven ahí. Tenemos, eh, ahí por ejemplo tenemos un solo producto, ¿no? Si hubiera más de un producto, pueden poner ahí la cantidad de producto uno, producto 2, producto 3, si hubiera tres productos, ¿no? Por poner un ejemplo de los trabajos de ustedes, vendo eh, gel antibacterial, vendo una presentación de 250 mililitros y vendo una presentación de 1 litro y en galoneras de 5 litros. Entonces ahí producto uno, la de 250 mililitros, producto 2, la de 1 litro, porque cada uno va a tener cantidades distintas, ¿no? Entonces ahí, en este caso es un solo producto cuya cantidad de producción mensual es de 200 kilos. 200 kilos en enero, 200 kilos en febrero, 200 kilos. Ahí se dan dando cuenta que en este cuadro podemos jugar con un incremento en la producción también, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo produzco 200, a partir de abril produzco 250 para llegar a un óptimo de producción de 300 kilos de septiembre a diciembre y los años siguientes. Si deseo también los años siguientes, puedo hacer un incremento en la producción de un 5%, un 10%, ¿no? Por ahora estamos haciendo el primer año, el presupuesto de ingresos del primer año. Producto uno, producto 2. Entonces, cada cantidad de producción de cada uno de los productos. ¿Por qué diferenciamos? Porque cada uno tiene precios. Ahora, si quieren hacerlo de manera más sencilla y tienen varios productos, pueden hacer un ponderado. Lo que queremos calcular aquí son los ingresos, ¿no? Entonces también podemos hacer una ponderación, ¿no? El precio ponderado por la cantidad ponderada y me sale los ingresos, eh, los ingresos proyectados por cada mes, ¿no? Entonces, en el segundo paso, ponemos los precios, ¿no? Salgo vendiendo a 28 soles el kilo los 2 primeros meses. Los próximos 4 meses subo a 30 soles el kilo y a partir de a partir de julio ya vendo a 35 soles el kilo. Y ese va a ser mi precio óptimo. Entonces, estoy considerando aquí un precio de lanzamiento y un incremento de precio a partir del segundo mes y otro incremento a partir del sexto mes, ¿no? Entonces,
uno puede hacer ese tipo de proyecciones, sobre todo durante el primer año y los años siguientes un incremento anual, ¿no? Salvo que uno estime que va a cada 6 meses subir precio, entonces puede hacer una proyección de los 5 años, pero en este caso lo más sencillo es trabajar bien el primer año y luego hacer ya cambios a nivel anual. Eh, Luego tenemos ya cantidad por precio y eso es nuestro flujo de ingresos, ¿no? Nuestro presupuesto de ingresos. Total proyectado 99.200 soles el primer año, con esas variantes. Luego los segundos años, por ejemplo, si calculo 300 durante los 12 meses, 300 kilos durante los 12 meses, a 35 kilos durante los 12 meses, obviamente mi ingreso mensual será 10.500. Por los 12 meses del segundo año va a ser un monto distinto, ¿no?, al del primer año. Eh, y así calculamos nuestro presupuesto de ingresos del primer año y luego hacemos la proyección a los siguientes años. Después ustedes ven ahí el presupuesto de costos y gastos. Estoy considerando ahí unos gastos preoperativos, gastos de constitución de la empresa, eh, 800 soles. Ahí tiene que ver con, digamos, los gastos notariales, ¿no? Hacer eh, las actas de constitución, hacer las partidas, ¿no? El trámite en registros públicos, ¿no?, la inscripción de las partidas registrales, etcétera. 800 soles. Bueno, abajo ustedes ven también los estatutos, que hay que redactarlos, hay que prepararlos y registrarlos también. Luego estoy considerando una licencia de funcionamiento. Hay que tramitar licencia de funcionamiento si vamos a tener un local comercial, si va a ser una mini planta o planta mediana, hay que hacer unos trámites de licenciamiento municipal, ¿no? Hay que cumplir con por ahí unos estudios de mercado, perdón, unos estudios de ambientales, de impacto ambiental. Ahora, los estudios de impacto ambiental los piden en muchos niveles de empresas, ¿no? Antes era para las grandes empresas, ahora también una pequeña planta, hasta un restaurante se le exige que haga estudios de impacto ambiental, ¿no? Claro, siempre con la escala que merece, pero es parte de este trabajo para lograr una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso también tiene un costo, ahí lo estoy poniendo. Eh, Acá estoy considerando la participación en una feria, no lo estoy poniendo como inversión, como puse el curso de capacitación, sino como preoperativos, 1.540 soles. Luego ya vienen los costos directos, los costos de producción, y aquí tengo los costos directos, ¿no? Tengo materia prima, cajas de cartón, eh, 5 soles, 60 unidades al mes, ¿no? Esto es mensual. Aquí estoy haciendo el costeo mensual. Envases, 1 millar, ¿no?, al mes. Semillas, bueno, la materia prima, 200 kilos al mes. Luego subiría a 300, ¿no?, como hemos visto. Etiquetas para los envases, el sellado, la maquila, ¿no? Como decía, estoy mandando todo lo que es tostado y la elaboración del snack, lo estoy maquilando con una empresa. Entonces aquí pongo el servicio. Y esta tabla también les permite ir identificando los costos variables y los costos fijos. Entonces en la columna de costos variables voy poniendo los que son variables y en la columna de costos fijos voy poniendo los fijos. Entonces aquí, por ejemplo, la mano de obra, voy a contratar a 3 operarios, 250 dólares por persona, y eso me significa 850 dólares mensuales costo fijo, es decir, estoy pagando, haciendo un pago mensual, no estoy pagando variable a los operarios, sino que les estoy pagando fijo. Entonces es un costo fijo. Luego, esos fueron los costos directos de fabricación. Luego tengo los costos indirectos, por ejemplo, los gastos administrativos, gastos de mantenimiento, ¿no?, de las máquinas, el sueldo del personal directivo, el gerente y por ahí una persona más
de ventas, el sueldo del personal administrativo y algunos servicios, ¿no? Luz, agua, internet, etcétera, telefonía, ¿no? Eh, entonces son gastos administrativos, material de oficina, los arbitrios que debo pagar a la municipalidad, ¿no? Eh, el impuesto predial, que también hay que pagar, voy incluyendo ahí esos gastos administrativos, ¿no? Por tener el local y ese tipo de gastos que también hay que considerarlos. Luego estoy poniendo ya los gastos de ventas, ¿no? Los gastos comerciales. Entonces ahí tengo un grupo de vendedores al que les pago también fijo, ¿no? En este caso no pago comisión por venta, pago a los vendedores, ¿no? Eh, tengo algunos viajes comerciales, ¿no? Para visitar a los clientes, para gastos de promoción. Voy a hacer algunas promociones, hacer pruebas, testeos, ¿no? Voy a ahí mensualmente unos $150. Un mes pondré un impulsador en las tiendas donde estoy vendiendo para que hagan la prueba, etcétera. Y algo de publicidad haré a través de algún tipo de medio, ¿no? En algún espacio, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de 1.320 gastos comerciales o gastos de ventas eh, fijos, 3.787 gastos administrativos que son fijos también, ¿no? Y con estas dos tablas que pueden ver en las diapositivas, que son todos los gastos, ¿no? Entonces lo que tenemos es un costo mensual total de $7.382 repartidos entre fijos y variables. ¿Ya? Como ya, como ya eh, diferencié fijos variables, puedo calcular el punto de equilibrio, ¿no? Entonces calculo, sobre todo hay que calcular el costo variable unitario, que este es el costo variable total, suman todos los costos variables y lo dividen entre la cantidad de producción, 300 kilos en este caso. ¿Okay? Es el óptimo que espero ya lograr. Y la ecuación está ahí. El punto de equilibrio es igual al costo fijo total, sumo todos los costos fijos y el total lo divido entre el precio, que en este caso es 35 soles, menos el costo variable unitario. Entonces, ¿qué me sale ahí? Que eh, son 197 kilos los que tengo que vender para cubrir mis costos fijos. Ya, entonces miren, luego los costos, ¿cuál es el costo total del producto? Entonces también tengo mis costos fijos totales, lo divido entre mi cantidad de producción y sale $19. Mi costo variable total, 4.75. Entonces, mi costo total unitario está en el orden de los $24. Y estoy pensando vender a 35. Entonces, más o menos voy a marginar $10 por cada kilo que vendo. Eh, y con esa característica, el punto de equilibrio es de 197. Es decir, tengo que vender 197 kilos de los 300 que espero vender. Con 197 cubro mis costos fijos. Si se dan cuenta, los costos fijos asignados a cada unidad del producto es de $19, 86, ¿no? El costo total unitario es más o menos sumando de $24, ¿no? Y vendo a $35. Entonces estoy marginando más o menos $11 por cada kilo que vendo. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es tener los costos totales, ¿no? Fijos, variable, el variable unitario para calcular ese punto de equilibrio que una vez que yo empiece a marchar, si el primer mes no vendo 197, me preocupo. Si el segundo mes no vendo 197, me preocupo y tengo que hacer algo, ¿no? Quizás más publicidad, más promoción, más viajes a visitar posibles clientes, etcétera. Porque 197 es mi punto de equilibrio. Es lo que tengo que vender al mes para cubrir mis costos fijos. ¿Ya? Entonces ese indicador es sumamente importante. Luego calculamos el capital de trabajo, que como decíamos la clase pasada, es la cantidad de dinero que necesito para
eh, para operar los primeros meses hasta que tenga ingresos, ¿no? Ya cuando empiezo a tener ingresos, mis costos los voy cubriendo con mis ingresos. Entonces, eso hay que calcularlo bien. No vaya a ser que te falte dinero en el camino. Bueno, normalmente siempre falta dinero, ¿no? Lo ideal es que no, pero siempre uno trata de ser muy conservador y al final le va faltando algo de dinero y, bueno, puede acudir a alguna línea de crédito, ¿no? Para conseguir capital de trabajo. Pero si has costeado bien y has estimado bien en qué momento vas a empezar a generar ingresos y esos ingresos te van a empezar a permitir cubrir tus costos, entonces ese capital de trabajo será suficiente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los los costos de capital de trabajo, que estoy estimando 2 meses de costo total mensual, ¿no? $14,000 es lo que necesito. Además de la inversión, necesito ese capital para operar los 2 primeros meses, porque ya en teoría el segundo mes, a partir del tercer mes, mis costos se van cubriendo con mis ingresos. ¿Ya? Luego, ahí está el cálculo de la depreciación. Decíamos que la depreciación es la pérdida de valor que van teniendo los activos eh, en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Entonces, ahí ustedes ven la ecuación. eh, la depreciación se calcula como el valor de compra del activo. ¿A cuánto compré la máquina? 10.000. El valor de venta, ¿a cuánto lo voy a vender? A cero. Entre el tiempo de vida, 10 años, la depreciación es 1.000 soles por año, ¿no? Entonces aquí estoy calculando la depreciación de algunos de mis activos, del edificio, o sea, esa inversión que estoy haciendo en el edificio, ese edificio con el tiempo va a ir perdiendo valor, ¿no? Entonces ahí calculo una depreciación de $585 al año. Mis máquinas, las dos máquinas que he comprado, se deprecian a una tasa de $360 al año. Y los muebles, escritorio, la mesa que he comprado, se deprecian en conjunto a $164 al año. Con lo cual tengo una depreciación anual de $1.109. Entonces, esos son los aspectos que se determinan y calculan. Y con eso nos vamos ya a armar nuestro flujo económico, ¿no? Nuestro flujo económico. No digo flujo económico financiero porque en este caso no les voy a pedir que trabajemos asumiendo un crédito, asumiendo el pago, una amortización del crédito. No lo vamos a hacer. Por ahora un flujo económico simple, que ya es un buen indicador para analizar si un negocio es interesante o no. Probablemente cuando llevaron el curso de finanzas sí aprendieron a hacer, me imagino, aprendieron a hacer un flujo económico incluyendo el aspecto financiero, ¿no? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos en el año cero se pone el presupuesto de la inversión y el capital de trabajo. Ahí ven, ¿no? La inversión 8.800, que es lo que invertíamos en total, y el capital de trabajo $14.764. Entonces tenemos en el año cero, eso es antes de que empiecen las operaciones, estoy incluyendo ahí eh, un flujo económico de menos $23.000, 564. Luego en el año uno ya se ponen los ingresos proyectados para el año uno, los costos proyectados para el año uno. En este caso los gastos preoperativos los estoy poniendo también en el año uno. Son gastos que estoy asumiendo, entonces que lo haré ya cuando la inversión esté completamente terminada. También puedo incluir los gastos preoperativos en el capital de trabajo. Eso también se puede hacer. Pero en este caso, un poco para tenerlo como ejemplo, aquí hay cierta capacidad de decisión de qué pongo en el capital de trabajo, qué pongo como costos en el año uno. Como van a ver en la ecuación, en qué momento se pone influye un poco en el resultado. Pero el año 0 y el año 1 no influyen tan marcadamente como otros años, en los que sí estamos aplicando una tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los gastos preparativos, los gastos administrativos, los gastos de venta. Ahí tenemos una utilidad bruta. Esto también nos permite ver la utilidad esperada en los
años que estoy proyectando, ¿no? La utilidad bruta, $13.000. Aquí viene lo que hablábamos de restar la depreciación. ¿Por qué restamos la depreciación? Esto también se hace todos los meses en el estado de ganancias y pérdidas, que ustedes también deben haber visto en finanzas, ¿no? Donde se le resta la depreciación para que al final se calcule una menor utilidad. Si bien no es un dinero que sale de la caja, eh, te permite calcular una menor utilidad para que la estimación de tu impuesto sea menor. Ese impuesto de menos que pagas, lo que te permite es ahorrar para que cuando ese bien que estás depreciando se consuma totalmente, puedas comprar uno nuevo y volver a equiparte, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se hace esta operación, ¿no? Tenemos la utilidad bruta, restamos la depreciación a ese monto de $12.037. Sobre ese monto calculamos los impuestos, que salen 4.213, restamos los impuestos, en este caso pues, el impuesto de la renta, y nos queda 7.824. Pero a eso le volvemos a sumar la depreciación, porque la depreciación no es una salida de dinero, y acá lo que nos interesa sí es el dinero. No, esta no es una herramienta contable, es una herramienta económica. ¿Ya? El estado de ganancias y pérdidas sí es una herramienta contable, y por eso nos interesa mantener la utilidad con la depreciación restada y los impuestos restados, ¿no? Eh, porque es un instrumento contable. Este es un instrumento económico donde realmente nos interesa ver el flujo de dinero, y como la depreciación no es una salida de dinero, la vuelvo a sumar. ¿Ya? Y esa es la razón por qué se hace esas operaciones. Entonces, tenemos ahí ese flujo económico. En el año 2 ustedes ven que los ingresos son mayores porque ya se considera el óptimo de cantidad vendida y el precio óptimo durante los 12 meses. Entonces ahí ya no es 99.000, sino 102.000. No es mucha la diferencia. Pero además, si se dan cuenta, en el año 3, en el año 4, en el año 5 estoy subiendo esos ingresos a una tasa, considerando que cada año vendo un poco más, ¿no? Un crecimiento de ventas anual. Ahí, si quieren, calculen a qué tasa estoy sumando, pero yo diría que es más o menos el 10% de crecimiento, ¿no? Sí. Eh, Igual los costos, en este caso, también se dan cuenta que incrementan cada año, probablemente porque le estoy aplicando una inflación. No, probablemente. De hecho, le estoy aplicando una inflación anual. Ustedes saben que todos los años hay una inflación que significa un incremento en los precios en general, ¿no? Entonces, si los precios se incrementan, los costos de producción se incrementan, hay una inflación. Entonces estoy considerando ahí, si mal no recuerdo, un 3% de inflación anual en los próximos 5 años, ¿no? De esa manera, mi proyección de los años siguientes, después del primer año, que lo he hecho un poco más detallado, tienen realismo, ¿no? O sea, realmente las cosas van a subir de precio, entonces ahí, siendo un poco conservador, le aplico la inflación. Pero también, siendo un poco optimista, le aplico un crecimiento en mis ventas, ¿no? Porque obviamente toda empresa busca crecer. Porque me voy a nuevos mercados, ¿no? Porque amplío el tamaño bueno, en este caso no necesariamente es ampliar el tamaño de la planta, ¿no? La misma planta con la que estoy empezando, tengo capacidad ociosa, amplío mi capacidad de producción, amplío mis mercados y con eso incremento mis ventas, ¿no? Claro, si esto me va a exigir una maquinaria nueva, entonces ahí tendría que considerar una inversión adicional, pero por ahora no estoy pensando en una inversión adicional. Estoy analizando cómo va a ir este negocio con esta inversión de 8.800 soles que estoy pensando. ¿Sí? Entonces así tengo las proyecciones de gastos administrativos, de gastos de ventas, ¿no? Porque quizás también hay un incremento de sueldos. Todo eso hay que preverlo y para hacerlo de manera no muy compleja, vamos subiéndole un porcentaje a esos gastos, costos que calculé para el primer año. Luego,
Le calculo el impuesto, le resto el impuesto y le sumo la depreciación, ¿no? He calculado la depreciación, es la misma todos los años. Eso sí es lo mismo todos los años porque es una depreciación lineal, ¿no? Hemos dicho que es valor inicial menos valor de venta entre tiempo de vida útil, es una depreciación lineal. Hay otro tipo de depreciaciones que son depreciaciones más aritméticas, ¿no? No es lineal, entonces va incrementándose la depreciación. Pero en este caso la depreciación es lineal. Muy bien, entonces tenemos el flujo económico ya, ¿no? Con un año cero en negativo y los otros años en positivo. Entonces se debe ver como interesante para empezar, ¿no? Hay flujos económicos que el primer año te arroja negativo y recién empieza a ser positivo el segundo año o el tercero. Eso es importante considerarlo porque te das cuenta que necesitas un poco de espalda financiera, ¿no? Es decir, si el primer año vas a tener pérdida, pues tienes que tener la capacidad de conseguir el dinero para cubrir esa pérdida, ¿no? Entonces eso también para ir viendo tus estrategias financieras, ¿no? Entonces aquí no tienes ya el flujo económico y vamos a calcular el BAN a una tasa de descuento de 15%, ¿no? Decíamos que los flujos proyectados, o sea, en el año 1, 8.933, en el año 2, 10.516, en el año 3, 11.121 y así hasta el año 5, esos flujos de dinero no valen lo mismo que hoy, ¿no? O sea, esos 12.405 del año 5 no es equivalente a 12.405 en este momento. Entonces hay que traer esos valores al momento actual para poder analizar si en este momento, ese flujo dentro de 5 años, en este momento me conviene decidir entrar en este negocio a una tasa de descuento. ¿Ya? Eso es un poco creo que lo explicamos también en la clase pasada. El valor actual neto es traer al presente el valor de los flujos futuros a una tasa. Y ese valor que te va a resultar es como lo que estás ganando ya en este momento por decidir entrar en ese negocio. Es como que decidir entrar en ese negocio ya en este instante te está generando ese valor como ganancia. Si es positivo, si es negativo, significa que este negocio no te va a dar ganancia. Entonces, ese es un poco el significado también del valor actual neto. Si bien es un flujo de 12.405 que se va a dar en el año 15, si yo traigo ese valor al valor presente, ese dinero lo estoy ganando ahora. Por eso es importante el valor actual neto. Y la otra razón de traer al valor presente esos flujos futuros es que me permite comparar. ¿Ya? Imagínense que ustedes son inversionistas y tienen 1.000.000 de soles y quieren meter en algún negocio. Y viene una persona y les dice, yo quiero hacer esta aplicación, ¿no? En 3 años hacen su flujo económico. Viene otro grupo que les dice, yo quiero producir hamburguesas, ¿no? ¿Y en cuántos años están estimando su retorno de la inversión? En 5 años. Y hay otro grupo que quiere hacer una residencia para universitarios que están haciendo su análisis económico en 8 años. Entonces, mira, tienes tres negocios, uno con una proyección de 3 años en el análisis financiero, otro con una proyección de 5 y otro con una proyección de 8 años. ¿Los podemos comparar? Sí, justamente lo que podemos comparar son sus valores actuales netos. Entonces, calculo el valor actual neto de los flujos del negocio de 3 años. Calculo el valor actual neto de los flujos del negocio de 5 años. Calculo el valor actual neto de los flujos del negocio de 8 años. Y todos ellos son los valores presentes de esos flujos. Aunque tienen distinto periodo de años, pero son valores presentes. Con lo cual, esos valores presentes los puedo comparar. ¿Y con cuál negocio me voy? Desde el punto de vista absolutamente financiero. Me voy con el negocio que tenga el valor actual neto mayor.
porque es el que en este momento me está generando más ganancia, en este momento. ¿Ya? No los flujos futuros, sino los flujos futuros hoy me está generando más valor. O sea, puede darse el caso que a pesar de que un negocio de corto plazo de 3 años me dé un valor actual neto menor a un negocio de 8 años. Claro, porque quizás su flujo de ingresos es menor. Pero aunque sea en 3 años y el otro en 10 años, es decir, que voy a esperar más tiempo para que mi tasa de retornos se consolide, pero me va a dar más dinero. Y hoy me está dando ya más dinero, por lo tanto, con criterio estrictamente financiero, puedo optar por ese negocio. ¿Ya? Entonces es otro de las importancias de calcular el valor actual neto, porque me permite comparar negocios con distintos periodos de implementación, distintos horizontes de implementación de tiempo. Entonces aquí ustedes pueden ver que he calculado el BAN con el Excel. Ahí en el Excel que les voy a pasar van a ver ahí la ecuación, ¿no? Y me sale un BAN de 10.742. Significa que es positivo, ya eso es bueno. Y que en este momento esos flujos me están dando esa ganancia. En este momento. Estoy ganando 10.742 soles por decidir. Claro, que no estoy recibiendo ese dinero. Lo voy a recibir en el tiempo, pero en ese tiempo que voy a recibir, hoy me significan esos 10.000 soles. Entonces es interesante. Ya desde el punto de vista de la utilidad bruta, veo que las utilidades son positivas. Desde el punto de vista del valor actual neto, es positivo y además más de lo que estoy invirtiendo. Ya eso se hace interesante. Y calculo también la tasa interna de retorno, lo que decíamos, que en este caso me sale 34%. Van a ver ahí la ecuación, que es la tasa de retorno que este negocio me va a dar a mi inversión. O sea, mis 8.800 soles los estoy poniendo en un banco que me va a dar 34% de interés eh, como negocio, ¿no? Entonces, es positivo, es interesante y es mayor que el 15% al que calculé el BAN. Eso ya es más interesante aún, ¿no? Entonces, aquí he hecho ese flujo económico, sus indicadores financieros, y luego verán en la presentación el análisis de sensibilidad que decíamos. Entonces ahí, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de sensibilidad a una tasa de descuento del 18%, a una tasa del 18%. La tasa de descuento es la valla que le voy poniendo a este análisis económico, ¿no? Ponerle una tasa de descuento de 10% es como compararlo con un negocio que me da 10%. Entonces, lo estoy comparando con un negocio que me rinde relativamente poco. Ponerle una valla de 15%, o sea, una tasa de descuento de 15%, es como comparar mi negocio con otro negocio que me da 15% de descuento. Y ponerle una tasa de descuento de 18% es como comparar mi negocio con otro negocio que me da 18%. Entonces es ponerle vallas más altas. Entonces, a una tasa de descuento de 18%, es decir, poniéndole una valla más alta, comparándolo con un negocio que en teoría me da 18%, el BAN sigue siendo positivo, lo cual es bueno. No es 10.000, porque claro, lo estoy comparando con otro negocio más de una valla más alta, pero sigue siendo positivo y eso para mí es lo interesante. Por eso es que se calculan se hacen análisis de sensibilidad con distintas tasas de descuento, ¿no? Entonces, ya, eso es interesante. Ahora no habíamos comentado lo que es la periodo de recupero de capital, en cuánto tiempo recupero el capital. Eh, Ahí podemos ver que prácticamente en el primer año recupero. Ah, no, mi inversión total es menos 23.000, entonces en 3 años recupero esa inversión total, ¿ya? Porque es menos 23.000. El flujo económico, ¿en cuántos años suma 23.000? El primer año 8.900, el segundo año 10.516, el tercer año 11.000. Entonces, en realidad, recién el tercer año, recién con el flujo del tercer año, recupero mi inversión total. Entonces, el periodo de recupero del capital es de 3 años. Ese es otro indicador que se puede comparar, ¿no? Un negocio que me permite recuperar el capital en 2 años, otro que me permite recuperar el capital en 5 años, el de 2 años es más interesante, ¿no?
pero con un van mucho menor, el otro un van mucho mayor, quizás me anime a esperar un poco más porque al final la ganancia que me está dando es mayor y una tasa de retorno mayor también. Entonces, estos tres indicadores son los que se analizan. Entonces, aquí he hecho un análisis de sensibilidad con una tasa de descuento de 18%, que es una valla bien alta, en realidad es bien alta, ya les dije en la clase pasada, normalmente 12%, 15% son las tasas de descuento que se utilizan para hacer análisis de inversión en nuestro país. Luego estoy haciendo otro análisis de sensibilidad a un precio menor, ¿no? Recuerdan que yo pensaba entrar a 28, 4 meses a 30 y luego subir a 35. Pero me doy cuenta que 35 no me permite vender y tengo que bajar mi precio óptimo a 32. A ver, a una tasa, a un precio de 32, ¿es interesante o no? Miren, me da un ban de 565, casi cero. Entonces se dan cuenta que este negocio es muy sensible al precio, ¿no? Claro, tiene costos fijos bien altos. Es muy sensible al precio. Miren, $3 menos de precio, ya casi el ban es cero, ¿no? Pero todavía es interesante. Y eso ya tendré que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, tengo que llegar al precio. Si empiezo a bajar mi precio, puedo tener problemas, ¿no? Y el otro, miren, he hecho un análisis de sensibilidad con cantidad, asumiendo que no llego a vender 300 kilos al mes, sino 250, miren, mi ban se hace negativo, ¿no? Entonces es aún más sensible a la cantidad. Tengo que llegar a venderlos más de probablemente 280 unidades al mes, si no, esto no funciona en el periodo de los 5 años, ¿no? Quizás el primer año puedo aguantar algo, puedo tener flujos negativos, pero ya si el ban sale negativo es porque, aunque sean 5 años de flujo, no me van a dar, ¿no? Entonces, ese es un análisis de sensibilidad de cantidad. Entonces ustedes, también lo mismo, les pido que hagan un análisis de sensibilidad considerando una tasa de cuento mayor, dependiendo de cuál usen. Súbanle unos puntos, unos 3 puntos a la que usen para calcular su ban. Hagan un análisis de sensibilidad subiéndole 3 puntos al ban original. Hagan un análisis de sensibilidad con precio menor, a ver cómo iría. Y hagan un análisis de sensibilidad con cantidad menor también, ¿no? Para ver cuánto va a soportar el negocio. Eh, sí, se va estimando, ¿no? Lo bueno es que ahora todo está en Excel y conforme uno tiene su Excel, conforme van pasando los meses, uno puede ir actualizando los datos y saber si esto está siendo bueno o tenemos que hacer algún tipo de medidas para ajustar ahí cantidades, precios, ¿no? Costos, personal incluso, ¿no? Porque si el precio no me está dando, quizás lo que tengo que hacer es bajar algún costo. Siempre lo último que uno debe pensar es personal, ¿no? Pero quizás veo que cuando uno es emprendedor a veces contrata mucha gente y sí, es una de las cosas en las que uno se le suele ir la mano, ¿no? O buscar nuevos proveedores, ¿no? Que te bajen un poco el precio de los insumos. Ese tipo de cosas tienes que tomar como medida, ¿no? Entonces, como decíamos, el plan de negocio te ayuda a planificar, a ordenar tu idea de negocio, a ponerla ya con mucho más detalle en blanco y negro y tener un documento que te permita ir a tocar puertas, ¿no? Con un Canvas puedes ir a tocar puertas de manera inicial, pero seguramente que si a alguien le atrae tu idea de negocio, después de presentarle un Canvas en un pitch de 5 minutos, probablemente si está interesado en invertir te va a pedir este nivel de análisis, ¿no? Hazme un plan de negocios, hazme una proyección económica de lo que esperas que suceda y con estos análisis se hará una mejor idea más que con un Canvas, más que ni que decir Design Thinking, que es más una herramienta de innovación, ¿no? Entonces, con esto vamos cerrando el plan de negocio. Algunos me preguntaban si lo que habían trabajado como encuestas, entrevistas en el Design Thinking lo van a incluir. Por supuesto que sí, ¿no? Toda la información que has ido levantando hasta este momento te debe permitir enriquecer tu plan de negocio.
¿no? La entrevista, lo que te dijo el especialista, lo que salió del focus group, lo que salió del testeo de la marca. Quizás algunas cosas las pones como anexo, ¿no? Pero dentro de tu plan comercial tú puedes poner, ¿no?, la marca que has elegido, hay un breve resumen de las marcas que trabajaste, pero el resultado del testeo de mercado, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, todo lo que han trabajado hasta el momento debe permitirles eh, hacer que este plan de negocio sea contundente, ¿no? Y que el inversionista, el revisor del plan que lo lea, se anime a dar un siguiente paso, que ya es probablemente una negociación, ¿no? ¿No? Después de presentar un plan de negocio, hay un interés por parte del inversionista y empezamos a hacer una negociación, ¿no? ¿Cómo quieres que te financie? ¿No? ¿Como préstamo? ¿Como equity? A veces el banco normalmente es un crédito, pero la mayoría de veces hoy en día los bancos te dicen, te doy solo el capital de trabajo. Entonces te van a dar $14,764, ¿no? Ya es bastante. Normalmente los bancos comerciales no financian activos. Entonces el banco te dice, yo te doy los 14,000 de capital de trabajo, pero dime cómo vas a tú financiar los activos. Entonces ahí también tienes que demostrar que hay un aporte tuyo, ¿no? Eh, o puede ser un inversionista que te dice, mira, yo te pongo el 50%, pero yo tengo el 50% de la propiedad de la empresa y yo pongo el gerente. Entonces es una negociación dura, ¿no? Algunos otros no son tan duros y te dicen, ya, yo te financio con el 50%, tú mantienes la gerencia, eh, pero obviamente yo espero, dime cuándo empezarás a tener utilidades para distribuir utilidades, ¿no? Entonces aquí también tendrás que calcular de las utilidad bruta que tienes, cuánto te va a permitir cubrir los costos del año siguiente. Pero ese es un análisis ya más profundo, ¿no? O sea, eso se hace un poco después ya. Parte de tu análisis financiero ya de la implementación del negocio, ¿no? Eso ya se ve en un curso de finanzas, ¿no? Calculas tu necesidad operativa de fondos, tus flujos proyectados y vas viendo cuánto vas a tener que financiarte cada año. Porque aquí solo estás analizando cómo te vas a financiar para empezar el negocio y cuánto te va a rendir este negocio. Pero luego cada año tendrás que tener un plan financiero, ¿no? Plan de financiamiento, calcularás tus necesidades operativas de fondos y verás cómo te financias cada año, ¿no? Con banco, con terceros, con acciones, ¿no? Un préstamo familiar, hay de todo. Y todo vale, siempre y cuando no sea dinero ilegal, ¿no? Ilícito, ¿no? Prestarte dinero de la familia es súper común, además, ¿no? También hay que ver cómo te prestas dinero de la familia, ¿no? Quizás como un préstamo o quizás como propiedad, ¿no? Entonces tú estás aportando un capital de trabajo y el aporte que hace él, le das un número de acciones, ¿no? Si bien tus acciones se diluyen, tienen menor valor, porque ahora son más acciones, pero está entrando dinero a la empresa, ¿no? Que es lo que necesitas. A veces los dueños hacen préstamos de su patrimonio personal a una tasa muy baja y se les devuelve como préstamo, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos para financiarse. Eh, Fondos públicos, ¿no? Concursos públicos. Muchas startups hoy en día buscan este tipo de fondos, ¿no? De concursos de emprendimiento. Entonces hay mecanismos de financiarse también con fondos públicos, Procompite, Agroideas, ¿no? El PENIPA, el PENIA, o sea, el Estado tiene programas de financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Claro, normalmente un poco la complicación para los emprendedores recientes es que piden normalmente 3 años ya de operación, porque suelen pedir que presentes los 3 años de tus estados financieros, ¿no? Entonces, para este tipo de emprendimientos hay otro tipo de financiamiento que es el de los inversionistas ángeles, ¿no? Que suelen ser inversionistas que están dispuestos a correrse un poco más de riesgo, ¿no? Pero ya quieren ver también un track por lo menos de 1 o 2 años, ¿no? Inversionistas ángeles, inversión de riesgo, que 3, 4 años ya te financian. Hay también brazos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene programas de financiamiento, ¿no? Como
bueno, en su tiempo era el Bit4Me, eh, Juventudes para las Mayorías era otro fondo de financiamiento del BID, o el Banco Mundial que tiene el IFC, pero ahí estamos hablando de montos bien grandes, ¿no? Entonces, esto es un poco, en resumen, lo que es el plan de negocio. Sirve para ordenarse, para negociar, para tener una planificación del negocio que queremos iniciar, ¿no? Muy bien, entonces con eso los dejo por ahora. Ya nos vemos el viernes con un tema que tiene que ver más con los procedimientos para constituir empresas. Eh, entonces, nada, que esté muy bien, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el viernes.